Buenas tardes. El tema que revisaremos hoy en la clase van a ser hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Dale siguiente, por favor. Entonces, el manejar este tema correspondiente a las hemorragias del tercer trimestre es de gran importancia, ya que estas se van a complicar en el 3.8% de todos los embarazos y van a constituir una de las primeras tres causas de mortalidad materna en el ámbito mundial. Cuando hablamos de su etiología lo podemos dividir en dos grupos, aquellas de causa obstétrica y las de causa no obstétrica. Con relación a las de causa obstétrica, estas van a ocasionar una pérdida sanguínea muy abundante a consecuencia del gran flujo que tiene el útero, por lo que va a ser muy importante que se tomen decisiones acertadas para poder preservar la vida tanto de la madre como del feto. Entonces, en esta clase vamos a profundizar en aquellas de causa obstétrica que se presentan con mayor frecuencia. Siguiente, por favor. Inicialmente, pues encontramos la placenta previa. Esto consiste en una inserción ya sea total o parcial de la placenta en un segmento uterino inferior que va a estar por encima o muy cerca del orificio cervical interno. Cuando la placenta está insertada de manera normal, no suele producir un desprendimiento durante el embarazo o el parto, pero si una parte de la superficie placentaria la encontramos anormalmente implantada en el segmento uterino inferior, esto sí nos puede producir un desprendimiento prematuro de placenta al separarse del tejido que va a formar su base. Cuando hablamos de la incidencia, pues esta va a depender de diferentes factores como la población que se estudie, los métodos diagnósticos que se tengan y pues las diferentes definiciones que han sido utilizadas, pero en términos generales podríamos hablar que es del 0.4 al 0.6%, aunque también pues se hace una diferenciación entre nulíparas y grandes multíparas, en las que se calcula que en las nulíparas la incidencia es del 0.2% y en las grandes multíparas llega incluso hasta el 5%. En cuanto a la etiología, pues en realidad en la mayoría de los casos esta se va a desconocer, pero sí se han descrito como algunos factores predisponentes y algunas entidades clínicas que vamos a encontrar relacionadas con esta patología y pues que suelen incluir traumatismo previo del endometrio, del miometrio o de la vascularización uterina. Dentro de los factores etiológicos más comunes que se han descrito está una edad materna avanzada, la multiparidad, gestaciones múltiples, pacientes que presenten anemia, que tengan un periodo intergenésico muy corto. En las pacientes que tienen antecedente con de cesárea, lo que ocurre es que la probabilidad de presentar una placenta previa va a ser 4 veces mayor que una paciente que no tenga antecedente, y este riesgo va a ser mucho mayor si el embarazo que se está desarrollando se produce inmediatamente después de otro en el que le fue practicada dicha cesárea. Esto va a ocurrir porque el segmento uterino no se va a desarrollar en la forma apropiada y la placenta que se encuentra en situación baja no va a poder ascender por el tejido cicatricial que presentaría la paciente. Dentro de otros factores vamos a tener un aborto inducido previo, tumores uterinos, endometritis, si la paciente tiene antecedentes de placenta previa, el hábito tabáquico y los fetos masculinos. Lo que ocurre acá con los fetos masculinos, o lo que se cree que ocurre, es que participa un mecanismo hormonal en lo que es la musculatura tubaria. Algunos textos pues hablan de malformaciones congénitas y de presentaciones anómalas que se asocian con frecuencia a placenta previa, pero esto es más una consecuencia que una causa. Siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación, pues esta va a ser según la proximidad que haya entre el disco placentario y el orificio cervical interno. Entonces va a ser de la siguiente manera. Cuando el orificio cervical interno está completamente cubierto por la placenta, vamos a tener una placenta oclusiva total, como lo vemos en la primera gráfica. En la siguiente vemos una oclusiva, es decir, que el orificio cervical interno está cubierto solo en una parte por la placenta. En la placenta marginal lo que vamos a tener es que el borde de la placenta esté en el margen del orificio cervical interno, y en la última, que es la de inserción baja, esto ocurre cuando el borde de la placenta lo vamos a encontrar a más de 3 centímetros, pero menos de 10 centímetros del orificio cervical interno, que es nuestra referencia. Y acá tiene que tener pues la particularidad de que es una posición lo suficientemente baja como para que sea palpada por el dedo del examinador. Siguiente, por favor. En cuanto a su diagnóstico, pues para hacer un diagnóstico anteparto, esto se realiza por medio de factores como la búsqueda de factores de redundancia, síntomas clínicos y también mediante estudio ecosonográfico.
En primer lugar, pues tendríamos las manifestaciones clínicas. Acá se va a presentar hemorragia genital. Esta se va a caracterizar porque es indolora. Hay una expulsión de sangre bastante líquida. Tiene las características de que es roja, es rutilante, va a aparecer de forma brusca e inesperada y la mayoría de las veces ocurre en reposo e incluso durante el sueño de la paciente. Típicamente va a ocurrir durante el tercer trimestre de gestación, pero debemos saber que se puede presentar incluso tan temprano como a la semana 20. El promedio de edad gestacional en el que va a aparecer el primer episodio de hemorragia es más o menos a las 29 semanas, pero en este caso, en el primer episodio, esto no se suele asociar con mortalidad materna y va a resolver de manera espontánea. Pero en general, mientras más baja y completa sea la implantación de la placenta, mucho antes va a ocurrir esta hemorragia. En cuanto a la presentación fetal, cuando vemos una inserción anómala de la placenta, esta lo que va a hacer es que impide que haya un correcto encajamiento de la cabeza fetal, por lo que va a acompañar en el 15 al 30% de los casos de presentaciones fetales anormales e incluso se puede llegar a asociar con un prolapso del cordón por una inserción anómala o porque hay una ruptura prematura de las membranas. Ya en lo que tiene que ver a la frecuencia cardíaca fetal, esta suele ser normal. Vamos a ver sufrimiento fetal solo cuando la hemorragia ya es como suficientemente grave para poder causar un shock hipovolémico en la madre, aunque si se produce una alteración de las vellosidades por mortalidad fetal. Sinusoidal o episodios severos de bradicardia, se debe sospechar de que hay pérdida de sangre en lo que respecta al feto. En algunos casos también se pueden llegar a producir contracciones uterinas que se van a encontrar asociadas con el episodio de sangrado y que pueden incrementar la tendencia a la hemorragia. Algo importante es que la exploración vaginal está completamente contraindicada en estas pacientes porque el diagnóstico a través de esta exploración pélvica puede que pues nos empeore el sangrado, además de que en realidad se realiza como en menos de un tercio de los casos. En cambio, la exploración cuidadosa con espéculo no va a aumentar ese riesgo de hemorragia y sí nos permite descartar el origen ginecológico del sangrado. Siguiente. Bueno, en cuanto al procedimiento ideal para el diagnóstico de la placenta previa, pues tenemos la ecosonografía, dale siguiente. Esta va a tener una precisión diagnóstica superior al 95%. Siguiente. Dentro de las dificultades técnicas o desventajas de estas, pues se va a presentar frente a presentaciones cefálicas bajas, placentas posteriores y obesidad materna. Cerca del 8% de los estudios ecosonográficos realizados al comienzo del segundo trimestre van a evidenciar que el cuello uterino está cubierto por la placenta. Sin embargo, alrededor del 95% de estos casos no van a culminar en una placenta previa al término del embarazo. El fundamento como de esta migración es la elongación del segmento uterino inferior desde una longitud de 0.5 centímetros a las 20 semanas a más de 5 centímetros al término del embarazo. Esto pues lo que va a producir pues un desplazamiento superior y aparente de la placenta en una distancia de 3 a 9 centímetros. Sin embargo, digamos que este concepto o esta teoría de la migración placentaria ha sido puesta en duda y se ha sugerido que la distorsión del cuello uterino por la vejiga se produce por la vejiga sobredistendida. Bueno, entonces por esto mismo los estudios en busca de placenta previa se deben realizar tanto con la vejiga llena como con la vejiga vacía. La ultrasonografía transvaginal ha sido muy útil cuando pues, el estudio transabdominal es impreciso. Esta técnica es mucho más precisa en pacientes obesos y en presentaciones muy encajadas. Sin embargo, puede llegar a ocasionar un sangrado importante. Otra alternativa es la ultrasonografía transperineal. Esta se va a realizar, esa va a permitir una visualización mucho más precisa del orificio cervical interno y del tejido placentario, y no existe el peligro de desencadenar o empeorar la hemorragia genital. El valor predictivo positivo de este procedimiento es del 90% y el valor predictivo negativo es del 100%. Siguiente. En cuanto a la resonancia magnética, este procedimiento es mucho más preciso si se compara con la ecosonografía. Sin embargo, no es el método ideal para el diagnóstico debido a su costo y a la poca disponibilidad que tiene. Siguiente.
Bueno, en cuanto a los aspectos terapéuticos, tenemos que en el pasado la resolución de los casos de placenta previa por vía vaginal se asociaban a tasas de mortalidad materna del 10% y tasas de mortalidad perinatal cercanas al 70%. Y ya hoy en día, pues con el manejo expectante y con el uso liberal de las cesáreas, se ha observado una mortalidad materna asociada a menos del 1% y de mortalidad perinatal de hasta el 10%. El siguiente. Entonces, en cuanto a las medidas generales, pues tenemos que el manejo de la placenta previa se va a basar en 3 factores fundamentales, que son el estado hemodinámico de la madre, el cual depende de la intensidad y la duración de la hemorragia. Pues como segundo factor será el estado del feto y la edad gestacional. Y por último, pues la capacidad de la unidad de cuidados intensivos neonatales para manejar estos recién nacidos de alto riesgo. Entonces, la siguiente. En esta tabla vamos a clasificar las hemorragias según su gravedad. Entonces las hemorragias leves serán aquellas que tengan una pérdida menor del 15% del volumen intravascular, los signos vitales estarán normales, no habrán signos de bajo gasto cardíaco y tampoco habrá oliguria. Ya las hemorragias moderadas serán aquellas que se relacionan con una pérdida del 15 al 30% del volumen intravascular, habrá variaciones en la frecuencia cardíaca y en la tensión y habrán signos de bajo gasto cardíaco como disnea, ansiedad, palidez, taquicardia, agitación y pues tampoco habrá oliguria. Ya en las hemorragias severas, la pérdida del volumen intravascular se relaciona con 30 a un 40%. Habrán signos severos de bajo gasto cardíaco como obnubulación, síncope, incluyendo liguria y anuria. Siguiente. Entonces, como tal, pues las medidas generales para el manejo de placenta previa serán hospitalización, reposo absoluto. Es importante que no debemos realizar la exploración vaginal. Debemos mantener una vía endovenosa permeable y determinar la gravedad de la hemorragia según pues, el cuadro anteriormente explicado. Se debe realizar pues, infusión intravenosa de soluciones cristaloides o de concentrado globular o en sangre total, pues según se presente el caso. La presión venosa central pues, se debe tomar en los casos de choque hipovolémico, donde los signos vitales y la determinación de valores como por ejemplo la hemoglobina no son confiables, especialmente si el paciente cursa con oliguria, la paciente. Se debe realizar monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y actividad uterina. En cuanto al laboratorio debemos hacer hematología, tipiaje, urea, creatinina, glicemia, electrolitos y perfil de coagulación. Y pues ya por último realizaremos la evaluación ecosonográfica. Siguiente. Entonces, en cuanto a la conducta durante la gestación, tenemos que una vez confirmado el diagnóstico, se debe establecer si esas pacientes son candidatas o no para el manejo expectante. Si el embarazo es menor de 34 semanas, se deben administrar inductores de madurez pulmonar y agentes tocolíticos porque la incidencia de parto pretérmino es mayor en mujeres con placenta previa. Y pues, a pesar de que el tratamiento intrahospitalario produce mejores resultados que el extrahospitalario, pues los costos a nivel intrahospitalario son pues, mayores, entonces han establecido como una serie de criterios para poder implementar un tratamiento ambulatorio. Entonces, los criterios para tratamiento ambulatorio son pacientes ingresadas que para observación que permanecen 72 horas sin presentar hemorragia, aquellas que tienen un 35% o más, el monitoreo, hacer un monitoreo fetal no estresante reactivo al momento del alta, las condiciones para el reposo en cama en el domicilio de la paciente, el conocimiento de la paciente y sus familiares de las complicaciones pues, el seguimiento semanal hasta el nacimiento y pues la existencia de un servicio de ambulancias permanente las 24 horas, pues en caso de llegarse a presentar complicaciones. Dale siguiente. Entonces, entre las medidas que se deben tomar en cuenta en las pacientes con tratamiento expectante, pues tenemos que el reposo en cama va a ser esencial y debido al riesgo que supone cualquier manipulación vaginal, el coito, las duchas y los óvulos vaginales van a estar contraindicados. Dale siguiente. Algunos estudios han recomendado el cerclaje cervical en caso de placenta previa porque pues, limita el desarrollo del segmento uterino inferior que se produce al avanzar la gestación, con lo que se disminuye la posibilidad de trabajo de parto pretérmino. Siguiente. Entonces, en cuanto a la conducta durante el parto, el método ideal para culminar el manejo expectante de pacientes con placenta previa es la cesárea electiva. Si se va a practicar pues, una cesárea, hay que escoger con gran cuidado la incisión uterina. Y en cuanto a la vía vaginal, esta va a ser adecuada en caso de placenta previa marginal o de inserción baja, con óbito fetal intrauterino, malformación fetal mayor, feto pretérmino o trabajo de parto avanzado con encajamiento de la cabeza fetal. Siguiente.
En cuanto a las complicaciones, entre las más temidas se va a encontrar la placenta acreta, que se va a asociar con casos de placenta previa, con el 5 al 15% de los casos de placenta previa. La principal causa de mortalidad pues asociada a placenta previa es la prematuridad, va a ocurrir en aproximadamente el 30% de los casos. Las presentaciones fetales anormales se van a presentar en un 30% de los casos, y cuando la presentación es cefálica, pues existe una incidencia de cerca de un 15% de variedades occipito-posteriores o transversas. No existen malformaciones congénitas específicas asociadas a placenta previa. Sin embargo, el riesgo de anomalías va a ser de 2 a 4 veces mayor en pacientes con este padecimiento. La placenta previa es un factor de riesgo fundamental para la presencia también de hemorragia feto-materna, lo que nos puede llevar a una mayor probabilidad de anemia fetal e inmunización RH, y pues también la restricción del crecimiento intrauterino se puede asociar con un 30 a 19% de los casos de placenta previa. Bueno, en cuanto al desprendimiento prematuro de placenta, bueno, es también llamado como abrupto placental. Pues es un tipo de separación de la placenta de su zona de inserción y dale siguiente. Puede ser tanto de forma total como de forma parcial y va a ocurrir después de la semana 20 de gestación y antes del nacimiento del feto. Algo que tenemos que tener en cuenta, pues como una característica, es que la inserción placentaria va a ser normal, o sea, va a estar por encima del orificio cervical interno. Pero ¿cómo se da entonces el desprendimiento prematuro de esta placenta? Entonces, se va a iniciar por una hemorragia de la decidua basal. Entonces, esta hemorragia va a estar determinada por factores que pues pueden ser desde factores maternos, factores placentarios o factores hematológicos. Entonces, por ejemplo, en factores maternos tenemos el caso de la hipertensión, que a fin de cuentas pues es un factor hemodinámico que favorece esta ruptura. Dentro de los factores placentarios tenemos, por ejemplo, el estado de hipercoagulabilidad o trombosis de los vasos, y todos estos factores pues van a dar lugar a una hemorragia de la decidua. Y ya una vez pues que se produce esta hemorragia, esta decidua se va a dividir y va a dejar una capa delgada adherida al miometrio. Entonces, en esta capa delgada es donde se va a acumular la sangre y va a dar pues lugar a lo que es el hematoma decidual, que va a separar la placenta del sistema vascular materno. Y pues esta separación impide que el feto pues reciba una nutrición correcta y pues una oxigenación correcta también. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 80% de los casos se va a llevar a cabo una hemorragia externa, se va a presentar entonces el hematoma, la hemorragia, y va a salir por el canal del parto. Y pues esto, a fin de cuentas, es de mejor pronóstico porque pues se puede identificar, o sea, puede llegar la paciente al servicio y pues nos puede decir que pues, ha presentado un sangrado, podemos hacer el diagnóstico y el tratamiento de manera más oportuna. En cambio, en el 20% de los casos, pues se va a presentar una hemorragia oculta o una hemorragia interna, como es en el caso del hematoma retroplacentario, y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque pues como es una hemorragia oculta, pues el diagnóstico va a ser mucho más complejo y pues el tratamiento generalmente pues no se realiza a tiempo. Bueno, ahí en la imagen tenemos entonces el esquema del desprendimiento de placenta. Entonces en la parte izquierda vemos un desprendimiento placentario total, pero vemos que tiene una hemorragia oculta, o sea, no sale por el canal, no sale por el canal vaginal, sí. Y en el lado derecho vemos que hay un desprendimiento parcial de la placenta, pero vemos que hay pues un sangrado o presencia de coágulos que van a salir externamente en la vagina. Dale siguiente. Bueno, este desprendimiento prematuro de placenta es una de las principales causas de morbimortalidad perinatal, con una frecuencia de un 0.52 a un 1.29%, con tasas de mortalidad perinatal entre un 15 y un 35%, y pues estas tasas dependen tanto del diagnóstico como qué tan rápido instauremos pues el tratamiento de la paciente. Como ya les había dicho, pues aparece en la segunda mitad de la gestación, a partir más o menos de la semana 28, y en el transcurso del parto también se puede ver, sobre todo en el periodo expulsivo. Algo muy importante aquí va a ser entonces
si la paciente tiene o no historia previa de desprendimiento prematuro de placenta. Si hay antecedentes en la embarazada, pues es un evento que puede ocurrir de nuevo con una recurrencia del 5 al 9.3%, y pues si llega a presentarse 2 embarazos consecutivos con desprendimiento prematuro de placenta, esta incidencia puede aumentar hasta un 25%. Bueno, acá en la tabla, entonces tenemos, bueno, dice que se desconoce cuál es la causa pues primaria de este desprendimiento de placenta, de ese desprendimiento prematuro de placenta, pero pues sin embargo vemos que hay varios factores que pueden aumentarme el riesgo de presentarla. El más importante que podemos ver acá pues es la hipertensión en el embarazo, ya sea preeclampsia, hipertensión gestacional o hipertensión crónica, o pues cualquiera de estas combinaciones van a ser un factor de riesgo en el desprendimiento. También existen otros factores importantes pues que van a tener un riesgo relativamente alto. Por ejemplo, el desgarro previo, una mayor edad y paridad, la preeclampsia y hipertensión, lo que ya les había dicho, la coriapnoitis, la rotura prematura de membranas que sea cuando esta es mayor a 24 horas, gestación múltiple, bajo peso al nacer, hidrápneos, fumar cigarrillos, arteria umbilical única, el consumo de cocaína y leiomiomas uterinos. En cuanto a los leiomiomas uterinos, estos son un factor de riesgo porque ellos se encuentran cerca de la superficie de la mucosa, detrás de, pues generalmente aparecen detrás del lugar de implantación de la placenta. Entonces lo que hacen es como un efecto mecánico que pues van a fin de cuentas a favorecerme que se produzca este desprendimiento de placenta. Siguiente. Entonces, para clasificar el desprendimiento prematuro de placenta, vamos a tener 2 clasificaciones, la clasificación de Page y la de Sher. La clasificación de Page vamos a tener 4 grados, entonces tenemos el grado 0, en el cual la paciente pues va a ser normalmente asintomática. En este grado, pues el desprendimiento va a ser menor a 1/6 parte de la superficie placentaria, y pues normalmente el diagnóstico se hace pues ya cuando se realiza el examen de la placenta después del alumbramiento. En el grado 1, que es el grado leve que vemos en la imagen, vamos a tener grados, vamos a ver una metrorragia variable, pero pues sin otros síntomas, y aquí el desprendimiento va a ser menor al 30%. Vemos que hay una escasa o nula repercusión fetal, y normalmente no tiene manifestaciones generales. En el grado 2, que va a ser la moderada, el feto pues va a estar vivo, va a haber, se puede presentar un dolor abdominal, hemorragia oculta y afectación fetal. En este grado 2 va a abarcar hasta un 30 o un 50% de esta superficie de desprendimiento placentario, y normalmente este grado 2 moderado pues suele evolucionar a grado 3, que sería el grado grave, en el cual pues ya vamos a ver una hemorragia importante, se puede presentar shock hipovolémico, y acá pues vemos ya muerte fetal y signos de coagulopatía de consumo, y acá en el grado 3 pues ya vamos a tener un desprendimiento total de la placenta. En cuanto a la clasificación de Sher, ¿qué nos va a evaluar? Entonces, en esta clasificación nos va a evaluar tanto la morbilidad materna como el grado de desprendimiento placentario. Vamos a tener entonces 3 grados. En el grado 1, que es el grado leve, pues va a haber una hemorragia que va a ser, pues puede ser escasa o ausente, y el coágulo va a ser menor a 150 mililitros. Ya en el grado 2, pues va a ser moderado y va a haber presencia de metrorragia preparto, va a haber una intensidad hemodinámica materna, y vamos a ver, pues el feto puede presentar algunas alteraciones en la frecuencia cardíaca, y el coágulo es de 150 a 500 mililitros. Y en el grado 3, ya pues vamos a ver muerte fetal confirmada, coagulación intravascular diseminada, lesión renal aguda y un coágulo mayor a 500 mililitros. Siguiente. Bueno, en relación a la clínica vamos a tener 3 elementos que van a ser claves y pues nos van a llevar al diagnóstico. El primero es que va a haber un sangrado transvaginal de color oscuro, a diferencia de lo que vimos de la placenta previa, que este va a ser oscuro y no va a coagular.
este sangrado transvaginal vamos a encontrarlo presente en el 78% de los casos, y este sangrado va a ir pues como de la mano también con la hemorragia externa, y ocurre pues cuando el punto de la separación está en el centro del sitio de implantación. El segundo punto, o pues el segundo elemento clave, va a ser la hipersensibilidad uterina. Esto es la presencia de dolor a la palpación en el útero y dolor de espalda, que pues se puede presentar en un 66% de las embarazadas. Y el tercer punto, o el tercer elemento clave, va a ser la hipertonicidad uterina y el aumento de las contracciones en un 17%. ¿Qué otras manifestaciones podemos ver? Entonces, aumento de volumen uterino, líquido amniótico, sanguinolento, y bueno, podemos ver datos de sufrimiento fetal y muerte fetal. Importante que una de las complicaciones pues que más tenemos va a ser la coagulación intravascular diseminada. Esto ocurre hasta en un 13%, y pues va a estar más ligada a lo que es la hemorragia oculta o hemorragia interna. Y ya pues en la parte de los hallazgos ecográficos del desprendimiento prematuro de placenta, va a depender de la localización, va a depender del tamaño del hematoma y pues del intervalo desde que ocurrió la hemorragia. Entonces, como ya les había dicho, el 80% de los casos más o menos van a presentarse como hemorragia externa, por lo que pues la sangre va a salir por el canal vaginal, pero en un 20%, que pues es por hemorragia oculta o hemorragia interna, pues sí lo vamos a poder ver, vamos a poder ver los datos pues de hematoma retroplacentario, que pues lo vamos a ver como un área hipoecoica, que pues va a representar la sangre que separa la placenta del miometrio. Entonces, esta ultrasonido pues solamente nos va a ayudar a diagnosticar en un 25%, y en el resto de los casos pues lo vamos a hacer a través de la clínica. Siguiente. Bueno, en cuanto al manejo terapéutico, tenemos entonces que pues lo primero que debemos hacer es el reemplazo de las pérdidas hemáticas, que pues como hemos visto va a haber abundante cantidad de, pues se va a presentar una abundante cantidad de pérdidas de sangre, y pues cómo lo reponemos. Entonces tenemos que reponer el volumen con 2 unidades de concentrados globular, sin importar pues la presión arterial y la hemoglobina. ¿Por qué digo esto? Porque pues muchos pacientes, como les había comentado, ya tienen hipertensión arterial, entonces pues puede que con las pérdidas sanguíneas pues aparentemente tengan una presión normal, ¿sí? Tenemos que también expandir el volumen con soluciones salinas o lactato de Ringer, valorar también el conteo plaquetario cada 4 unidades transfundidas, llevar a cabo también la transfusión de plaquetas, pues siempre y cuando el número plaquetario sea menor a 40.000, y intentar mantener un hematocrito mayor al 30%. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de mantener el flujo, de mantener pues la perfusión de en los órganos blancos, y pues de esta manera prevenir la lesión renal aguda. Bueno, entonces, el manejo, o bueno, la vía del parto va a estar dependiendo de si el feto está muerto o si el feto sigue vivo. Si hay datos de feto muerto, vamos a inducir un parto vaginal, a menos de que pues el feto no esté bien posicionado, es decir, si tiene una presentación transversa, pues entonces acá se puede evaluar también la realización de una cesárea. Tenemos que considerar entonces anatomía, el registro de presión intrauterina, oxitocinas en altas dosis y prostaglandina G2. En cuanto hacia el feto, pues si el feto está vivo, el manejo va a depender si muestra datos de hipertonía o de útero relajado. Entonces, si muestra datos de hipertonía, generalmente pues se va a asociar a sufrimiento fetal hasta en un 90% de los casos, y en este caso pues ya el tratamiento de elección va a ser cesárea, entonces tenemos que tener un perfil hemostático y pues llevar a cabo la transfusión, ¿sí? Y en caso ya de que el útero esté relajado y pues no hayan datos de sufrimiento fetal o algo por el estilo, pues podemos inducir el parto. Y ya si en el momento de trabajo de parto pues el útero se vuelve hipertónico, pues tenemos que conducir inmediatamente a cesárea. Siguiente.
Ahora vamos a hablar un poquito de las complicaciones del desprendimiento prematuro de placenta. Tengamos en cuenta lo que decía Camila. Camila hablaba de un punto que eran las hemorragias, y es que estas hemorragias nos van a causar una hipovolemia. Y es esta misma hipovolemia que no pueden controlar los riñones la que nos va a llevar a una insuficiencia renal cuando nosotros no tratamos a tiempo la paciente. Por eso era tan importante lo que decía Camila de iniciar un tratamiento lo más pronto, tanto con plaquetas como con soluciones cristaloides. Esta insuficiencia renal que vamos a ver en la paciente puede ser de dos tipos, de una necrosis tubular o de una necrosis cortical. Entonces, dentro de la necrosis tubular, vamos a tener que esta es la más común, y es reversible, mientras que la necrosis cortical puede llevar a la muerte por una uremia en 1 o 2 semanas y no se presenta con tanta frecuencia como la necrosis tubular. Otro de los defectos causados por la hipovolemia es la coagulopatía de consumo. ¿Por qué llega la mujer a una coagulopatía de consumo? Porque hay una disminución del gasto cardíaco y el sistema compensatorio a esa disminución del gasto cardíaco va a ser el sistema hemodinámico. Entonces, al iniciar el sistema hemodinámico, ese proceso de compensación va a generar una liberación masiva de tromboplastina. Es por esto que a estas pacientes nosotros debemos mirarle estudios de los niveles de fibrinógeno, el tiempo de tromboplastina parcial, el tiempo de protrombina, la concentración de dímero T, el recuento plaquetario y los niveles de los productos de degradación de fibrina. ¿Por qué? Porque estas pruebas van a ser muy útiles en cuanto al diagnóstico de una coagulopatía intravascular diseminada y para su correcto control. Tenemos también el útero de Cuvelier. Entonces, este como tal es una consecuencia del desprendimiento prematuro de placenta. Se caracteriza porque es una extravasación de sangre dentro del miometrio y debajo de la serosa del útero, que ocasiona una atonía que lleva a complicaciones del puerperio. También otra de las complicaciones que pueden verse es la embolia del líquido amniótico. Es una de las complicaciones más catastróficas y se ve con mayor frecuencia cuando el RH materno es diferente al RH fetal. Respecto al feto, ¿qué puede pasar? Bien, ya lo dijo Camila, podemos tener un feto vivo o un feto muerto. ¿Por qué llegamos al feto muerto? Porque entra en un proceso de hipoxia fetal crónica que lo va a llevar a una falla cardíaca y va a haber una restricción del crecimiento intrauterino. Ahora, la ruptura uterina. ¿Qué es la ruptura uterina? La ruptura uterina es la pérdida de la continuidad de la pared uterina y esta ocurre durante el embarazo. La incidencia de que ocurra es del 0.02% al 0.08%. ¿Qué factores de riesgo va a tener la mujer? Una cesárea o una histerectomía previa, una presión excesiva sobre el fondo del útero, por ejemplo en las maniobras de Christeller, legrados uterinos a repetición, forceps e intervenciones destructoras, uso inapropiado de oxitóxicos, gran multiparidad, anomalías uterinas, acretismo placentario, desprendimiento de placenta previa, mole invasora y carcinoma cervical. Y dentro de los riesgos fetales está la macrosomía y las malformaciones. Uno de los factores etiológicos más importantes es el antecedente de cesárea. Porque aumenta 8 veces la posibilidad de una ruptura uterina en comparación con las pacientes que no presentan cicatrices uterinas. Esto más que todo depende del tipo de incisión y normalmente es mucho más frecuente encontrarla en incisiones longitudinales que en transversales. Acá, como pueden ver en la imagen, lo que tendríamos sería una incisión transversal que generó esa ruptura uterina. La ruptura uterina la podemos clasificar según su extensión, su presentación y el antecedente obstétrico. Según la extensión podemos tener una ruptura incompleta o una ruptura completa. Según la presentación, esta puede ser espontánea o traumática. Y con antecedente obstétrico, con presencia de cicatriz uterina o sin cicatriz uterina. Vamos a hablar un poco del diagnóstico. Normalmente el diagnóstico principal, la manera que nosotros hacemos principalmente un diagnóstico de ruptura uterina, es al momento de al momento del parto, al momento de abrir en una cesárea y al momento de nosotros palpar en un examen, en un tacto vaginal.
Son las tres maneras de confirmar este diagnóstico. Mientras tanto, ¿qué podemos tener? Signos sugestivos. Dentro de los signos sugestivos podemos tener el sufrimiento fetal, el dolor abdominal, la hemorragia vaginal, la falta de descenso, la hipertonía y la alteración del contorno. Hay una característica muy importante y es que este dolor se va a iniciar del segmento uterino y se va a caracterizar porque persisten las contracciones y se acentúa con la palpación. Normalmente hay un signo que lo acompaña, que es el signo que estamos viendo acá, que es el signo del anillo de Bandal, que esta es la forma normal del abdomen de una embarazada, que es globosa, pero vamos a ver que con el anillo de Bandal parece como si estuviese cortado por la mitad el globo. Ahora, frente al manejo, tenemos que tener en cuenta qué quiere la paciente. Y en este que quiere la paciente es si ella tiene deseo de continuar teniendo más hijos, no ha llegado su número de hijos que la hagan sentir a ella satisfecha, o si ella ya considera que este embarazo que está teniendo, este último, ya es suficiente. Otro punto, este valor de darle a ella la capacidad de decidir, la verdad no entra mucho en consideración en un caso grave de ruptura uterina. ¿Qué tenemos para el manejo nosotros? Realizar una laparotomía exploratoria, mirar, comprobar que hay ruptura uterina y realizar una pequeña, una sutura. ¿Qué otra alternativa tenemos? La realización de una histerorrafia, que es este procedimiento, que es suturar. Podemos realizar, mientras se tenga el embarazo, la realización de una cesárea por la misma herida y cerrar igualmente, y ya en casos complicados se va a optar por una histerectomía, o incluso también se optaría en el caso que la mujer dijera que ya está satisfecha con los hijos y que debido a esta situación que presentó quiere realizarse una histerectomía. ¿Qué otras causas podemos tener de sangrados en la segunda mitad del embarazo? Podemos tener la ruptura de la vasa previa. ¿Por qué se caracteriza? Porque es una hemorragia de origen fetal en la que hay sufrimiento y muerte del mismo. Normalmente se va a caracterizar por la presencia de sangrado genital, de la alteración de la frecuencia cardíaca fetal después de la ruptura de las membranas, con placenta de inserción normal o cuando por tacto vaginal se palpa un vaso pulsátil. Y por último, y muy raro que ocurra, la ruptura del seno marginal. Bueno, les presento, esta es la vasa previa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vasa previa? Como vieron ustedes en las anteriores imágenes que ya hemos visto de un producto de la gestación correctamente implantado, normalmente los vasos no están hacia la parte inferior del útero, hacia la porción inferior del útero. En este caso, los vasos se hacen hacia la porción interior del útero y al momento de iniciar contracciones, ellos tienden a descender y al descender se rompen. Esa como tal es la ruptura de vasa previa y es lo que va a generar este signo. Tenemos también la ruptura del seno marginal. Entonces el síntoma principal es la hemorragia vaginal de moderada intensidad, de sangre roja sin coágulos, que ocurre durante el reposo o el sueño y que se puede detener en forma espontánea al formarse el coágulo que va a obstruir el desgarro. Y el tratamiento como tal en este caso, como ven, se crea un mecanismo compensatorio, así que en estos casos lo que vamos a hacer es recomendarle a la mamá reposo absoluto. Muchas gracias. Comentarios, preguntas. Doctor, a mí no me quedó claro, cuando hay un abrupto de placenta casi no se presenta sangrado. Entonces, ¿cuál es pues, el principal signo o síntoma por la cual la madre ingresa? Es un cuadro inclusive más grave que la placenta previa. Y una placenta previa tiene más posibilidades de desprenderse prematuramente, hacer un abrupto. No, fíjate que el concepto de abrupción de placenta es de la placenta normalmente insertada, ¿no? O sea, no hay placenta previa para haber una abrupción de placenta
La placenta tiene que estar normalmente insertada, o sea, una placenta que en su inserción es normal, o sea, no tiene placenta previa. Ese es el abrucio, y esa es la definición, ese es el término como se conoce, desprendimiento de una placenta normalmente inserta. ¿Cómo hacemos un diagnóstico del abrucio? El diagnóstico más que todo es clínico. ¿Clínico en qué sentido? En el sentido de que son pacientes que vienen con un embarazo normal, controles normales, y de pronto empiezan a tener un sangrado, pero es un manchado, no es sangrado abundante como en el caso de la placenta previa, que generalmente, no siempre, pero muy frecuentemente el sangrado de la placenta previa es abundante, en ocasiones se presenta cuando la paciente está en periodo de sueño y es un sangrado que generalmente es rojo claro. Eso es lo que se dice desde el punto de vista académico. Y en cambio, el sangrado del abrucio de placenta es un sangrado que es escaso y que es oscuro. Pero la gran diferenciación entre la placenta previa y el abrucio es la hipertonía. La placenta previa generalmente el útero está relajado. En cambio, en el abrucio el útero está completamente duro, es hipertónico. Usted lo puede tocar y eso parece una piedra lo que está uno tocando ahí en el abdomen. O sea, es un útero que está completamente hipertónico y además es doloroso. Eso es típico del desprendimiento de placenta. A diferencia de la placenta previa, que el útero no duele, o sea, el abdomen no es sensible. Y en el abrucio sí es bastante sensible, es doloroso ese útero. El diagnóstico de placenta previa, pues sí tiene la sintomatología clínica, pero el gol estándar es la ecografía. Eso es lo que nos va a indicar en qué sitio está implantada esa placenta, es ecografía. En cambio, en el abrucio, el diagnóstico más que todo es clínico. ¿Clínico por qué? Porque usted hace una ecografía sospechando un abrucio de placenta y la ecografía no le muestra nada. Eso no quiere decir que esa paciente no tenga una abrucio. Entonces, es muy importante tener ese concepto en la cabeza. O sea, el diagnóstico de abrucio de placenta es más que todo clínico y no ecográfico. En algunas pacientes sí nosotros vemos haciendo la ecografía el famoso hematoma retoplacentario. Entonces vamos a ver la imagen anecoica que está por detrás de la placenta. Pero eso no es tan frecuente. O sea, lo que uno ve cuando está la paciente en urgencias, que está esperando, que tiene un embarazo a término, sospecha uno el abrucio porque tiene una hipertonía, el sangrado ácido, que tiene toda la clínica. Usted le hace la ecografía y en la ecografía generalmente no encuentra nada. Entonces, eso no quiere decir que no tenga el abrucio lo puede tener. Lo otro, hay pacientes con abrucio que no sangran, como usted dice. Entonces tienen una hemorragia interna y esa es la que es más peligrosa todavía, porque uno generalmente asocia desprendimiento de placenta o placenta previa con sangrado, pero a veces en el abrucio no hay sangrado porque resulta que la hemorragia es interna, como lo dijo una de sus compañeros, y esa hemorragia interna no se diagnostica a tiempo y es una de las que es más severas porque puede conllevar a un feto que pueda fallecer, que pueda perderse. Otra cosa importante de esas hemorragias internas es que, como lo dijeron sus compañeros, la hemorragia infiltra el miometrio, o sea, extravasa el miometrio, se mete dentro del miometrio y eso produce una anoxia miometrial y esa anoxia miometrial conduce a una necrosis. Eso se traduce en una atonía uterina. Cuando uno abre la paciente, hace una cesárea por un abrucio severo, se puede encontrar con ese útero de Cuvalier, entonces se encuentra uno el útero completamente morado, que no responde a los masajes porque tiene una atonía uterina. Entonces se enfrenta uno a ¿qué hago? ¿Qué hago con ese útero de Cuvalier que no está funcionando, que tiene una apoplejía uteroplacentaria, que no logro que se contraiga? Entonces ahí empieza uno a tomar una serie de medidas, medidas de tipo locales, masajes, colocar compresas de agua tibia, etcétera, tratando de buscar la contracción, utilizar los oxitóxicos. A veces no se consigue eso. Entonces uno empieza a pensar ya en la parte quirúrgica. Entonces, hoy en día se utiliza mucho el sistema de amarre del útero. Hay muchas técnicas en las cuales uno amarra el útero y lo amarra de tal forma, imagínense un tamal.
Entonces se colocan tantas suturas que el todo queda tan amarrado con la idea de no darle espacio a que el sangrado continúe, como tratar de obliterar, más o menos es la idea. En cuanto a la ruptura uterina, hay un signo muy importante que es la paciente que está en trabajo de parto y de pronto ya cesan las contracciones. O sea, está con un buen trabajo de parto, de pronto repentinamente no hay contracciones y toca a uno el abdomen de la paciente y toca de pronto alguna parte rectal. Ese es un diagnóstico, ese es un signo muy clásico de una ruptura uterina, ¿no? Sobre todo en las pacientes que tienen cesárea previa. Faltó revisar la parte del acretismo, que es muy importante también y que es una patología que es muy severa cuando no se detecta a tiempo y únicamente se detecta en el momento cuando uno está realizando la cesárea. Ese acretismo placentario se caracteriza, es muy frecuente cuando hay muchas cesáreas. Cuando la paciente ya ha sido sometida a 2, 3, 4 cesáreas, va aumentando el porcentaje de un acretismo. Y es más frecuente todavía, con un porcentaje bastante alto, cuando tiene las cesáreas y además de eso se presenta una placenta previa. Entonces, como cosa para tener muy pendiente, pacientes que tengan 3 cesáreas, 2 cesáreas y tengan una placenta previa, hay que buscar la forma de hacer el diagnóstico de acretismo placentario y esa forma se puede hacer con la ecografía antes de decidir el manejo de desembarazar la paciente a través de la cesárea, porque no es lo mismo operar a una paciente con diagnóstico de acretismo placentario previo, antes de la cesárea, a encontrarse uno con el acretismo placentario en el momento de la cesárea, porque ahí es donde vienen las complicaciones. Este tipo de pacientes de acretismo placentario, sobre todo cuando ya la placenta ha perforado el miometrio y ha salido a órganos vecinos, por ejemplo, como a la vejiga, como el recto, etcétera, pues el manejo tiene que ser un manejo multidisciplinario. Cuando uno va a desembarazar la paciente, tiene que estar ahí. En el caso de cuando hay sospecha de que hay compromiso de la vejiga, porque de pronto la señora tiene orina hematúrica, ahí está el urólogo, ¿no? Para que nos ayude a manejar las complicaciones posibles de la infiltración del trofoblast de la vejiga. Entonces es muy importante tener un diagnóstico previo de lo que es el acretismo placentario antes de someter a la paciente al procedimiento quirúrgico. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en cuanto a la rotura de basa previa, ¿qué tan común es en nuestro medio y cómo sería ahí la clave para diagnosticarla? Afortunadamente es muy infrecuente, ¿no? Es muy infrecuente, afortunadamente, porque primero el diagnóstico es bastante difícil en el sentido de que uno no la intuye, uno no lo piensa. Y el problema es, esta vez que es fetal, o sea, usted va a encontrar los vasos que normalmente deben de estar dentro del útero, los vasos van a estar por delante. Entonces cuando uno hace el tacto, uno toca ahí los vasos. El diagnóstico previo, ¿cómo se hace? Se hace a través de la ecografía transvaginal y con el Doppler. Entonces ustedes hacen la ecografía transvaginal, le coloca el Doppler pulsado y el Doppler le va a dar la vascularización. La forma de hacer el diagnóstico es eso, a través de la ecografía y a través del Doppler. Ese es el diagnóstico que uno hace de la basa previa. Pero como le digo, generalmente uno no piensa en eso porque eso es tan infrecuente que el diagnóstico se hace ya es cuando uno de pronto hace la amniotomía o que de pronto por buena suerte cuando está haciendo los tactos vaginales, antes de hacer la amniotomía pues se palpa ahí el vaso, ¿no? Y cuando no se hace el diagnóstico a tiempo, ¿quién va a sufrir? El feto, ¿no? Porque eso va a ser una hemorragia fetal y se puede perder un feto. Entonces la basa previa, como le digo, afortunadamente es muy infrecuente. El diagnóstico uno no lo tiene en mente y cuando uno no tiene en mente las cosas no las busca. Si uno lo tiene en mente, entonces la puede buscar. La manera de buscarlo es a través de la ecografía y a través de la ecografía transvaginal. Hay factores de riesgo para la basa previa, por ejemplo, las placentas anómalas, por ejemplo, las placentas de inserción velamentosa, que es la más frecuente para producir la basa previa, ¿no? Y hay otros que no recuerdo en este momento que también son factores de riesgo para la basa previa. ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta: toda gestante con placenta previa requiere cesárea, ¿verdad? Depende.
depende de la clasificación que usted haga de la placenta previa, ¿no? Hay diferentes tipos de clasificaciones. La más antigua fue la que ustedes hablaron allí, de placenta previa central total, placenta previa parcial. Imagínate. Hoy en día se utiliza ese término placenta oclusiva y placenta no oclusiva, ¿no? La placenta oclusiva es la que antiguamente llamaba la placenta central total, y la no oclusiva era la que antiguamente se llamaba placenta parcial, placenta previa parcial. Y el otro término es la placenta de inserción baja. Es la clasificación que se utiliza hoy en día, ¿no? Cuando la placenta es oclusiva o cuando es total, no hay nada que hacer, ¿no? Placenta previa central total, eso va para cesárea, no hay nada más que hacer. Cuando es una placenta previa parcial, depende del compromiso que tenga el cuello. Pero normalmente uno, por precauciones, para evitar de pronto, uno hoy como médico, sobre todo nosotros los obstetras, los ginecólogos, somos muy propensos a las demandas. Entonces, nosotros optamos por placenta previa, y llámese central total, oclusiva o no oclusiva, va para cesárea. En otras escuelas, las placentas previas que no son completamente oclusivas, donde hay espacio por donde pasar el feto, dejan el trabajo de parto, ¿no? Aquí en nuestro medio, placenta previa, eso va para cesárea. Las placentas de inserción baja, generalmente les puede dar trabajo de parto. Y lo que antiguamente se llamaba placenta de inserción marginal, también se puede dar trabajo de parto. Eso es el diagnóstico que se haga mucho antes de finalización del embarazo, de placenta de inserción baja o de placenta marginal. No es migración que la placenta se vaya para arriba, porque la placenta donde está se queda, es porque el útero va creciendo, y al crecer el útero, pues va desplazando la placenta que está pegada ahí. Entonces, la idea de que las placentas previas hay que desembarazarlas por cesárea, sí, eso es cierto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros en la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, del tercer trimestre del embarazo? Tenemos que tener en cuenta ciertas cositas. Uno, primero, ¿cómo está afectada la mamá? Dos, ¿cómo está afectada el feto? Tres, ¿cuántas semanas de gestación tiene la paciente? Y cuatro, ¿cuánto es la cantidad de sangrado que tiene esa hemorragia de la segunda o del tercer trimestre del embarazo? Esas cuatro cositas tienen que tenerlas unos en mente para decidir en qué momento desembaraza a las pacientes que tengan sangrado en la segunda mitad del embarazo. Entonces, ¿cómo está mamá? ¿Cómo está bebé? Cantidad de sangre y, importantísimo, la edad gestacional. No es lo mismo manejar una placenta previa de 34 semanas a manejarla a las 37, 38 semanas, ¿no? Entonces, esos cuatro parámetros importantísimos para uno decidir la conducta. Si usted tiene una con 34 semanas de embarazo, con una placenta previa y con un niño que está con un sufrimiento fetal, pues no hay nada más que hacer, hay que desembarazarla, porque la condición fetal está alterada, está insatisfactoria, entonces hay que desembarazar la paciente. Entonces es muy importante tener en mente esos cuatro parámetros para uno decidir cuándo desembarazo o cuándo hago un manejo expectante de la paciente para lograr que el niño, el bebé, llegue con sus pulmones completamente maduros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien por el grupo, que tengan un feliz fin de semana, que descansen. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias.